Buenas tardes, somos el grupo número 8 del NRC 1711 y vamos a hablar de las prácticas de reanimación a un recién nacido. Soy Karina Caguano. Las prácticas de reanimación de un recién nacido es un procedimiento para salvar la vida del bebé cuando no respira o cuando su corazón no late. Esto puede suceder por asfixia, por un ahogo o por alguna otra lesión en el momento del nacimiento. Uno de los objetivos de la reanimación de un neonatal es evitar la muerte y las secuelas por su asfixia. Una gran cantidad de trabajadores de la salud han demostrado que iniciar la reanimación en el momento del nacimiento reduce hasta en un 20% la muerte del recién nacido. Y si se lleva a cabo de manera eficaz durante los primeros 60 segundos de vida, sería una ayuda significativa y tratar de evitar un poco más las secuelas por asfixia. Los primeros 60 segundos son llamados también el minuto de oro para el recién nacido. La asfixia es la principal causa de mortalidad de un neonato a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, reporta que más de 1 millón de recién nacidos sobreviven a la asfixia. Sin embargo, muchos de ellos tienen secuelas, como una parálisis cerebral, una crisis de convulsión, problemas de aprendizaje o de lenguaje. Aproximadamente un 5% de los eventos que se originan es antes del inicio del labor de parto y un 85% es durante el labor de parto y un 10% durante el periodo de nacimiento del neonato. Gracias. Tenemos la evaluación del recién nacido. La evaluación del tono muscular, la respiración y la frecuencia cardíaca en un recién nacido es la clave para su salud. Este se le hace utilizando el sistema APGAR, que se aplica al minuto y a los 5 minutos después del nacimiento. Como primero tenemos el tono muscular. Este se evalúa la postura del recién nacido y la resistencia del movimiento. Un tono muscular adecuado se refleja una posición reflexionada de los brazos y las piernas. Tenemos a continuación la respiración. La respiración se observa buscando la presencia de llanto o respiraciones regulares. A continuación tenemos la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se mide mediante una auscultación del corazón o palpitación del cordón umbilical. Se considera normal una frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto. A continuación tenemos mantener la termorregulación. Mantener la termorregulación en un recién nacido es fundamental para su bienestar y adaptación al entorno extrauterino. Para esto tenemos que colocar al recién nacido en una superficie térmica adecuada. Tenemos que asegurarnos que la habitación esté en una temperatura adecuada para evitar la pérdida de calor. Y tenemos que secar al recién nacido con una toalla para eliminar el líquido amniótico y estimular la respiración. Ahora voy a hablar de la apertura de la vía aérea. La apertura de la vía aérea corresponde a las siglas RCP. Esto quiere decir reanimación cardiopulmonar. Este es un procedimiento de salvamento que se lleva a cabo cuando la respiración o los latidos cardíacos del recién nacido están cesando. Esto puede suceder después de un ahogamiento o una sensación de ahogo y asfixia. Antes de administrar ventilación con presión positiva, la vía aérea debe limpiarse. La cabeza y el cuello del bebé se sostienen en posición neutra y la boca se abre ligeramente con la mandíbula hacia adelante. Se inclina la cabeza del bebé, no demasiado hacia atrás, ya que una inclinación exagerada puede cerrar la vía del aire en lugar de abrirla. Si el bebé no respira, no se debe oprimir la nariz con los dedos. Se debe cubrir boca y nariz con tu boca y ventilar 2 veces, 1 segundo por cada ventilación. Esperar poco a poco que vaya reanimándose el recién nacido. Gracias. La reanimación neonatal es una práctica esencial en los primeros minutos de vida. En estas diapositivas aprenderemos los pasos básicos de aspiración de vías respiratorias y ventilación.
Aspiración de las vías respiratorias. El primer paso es garantizar la permeabilidad de las vías respiratorias. Esto se realiza si el recién nacido tiene obstrucción evidentes como secreciones o meconio. Se le coloca al bebé en posición de olfateo y se aspira primero la boca y luego la nariz. Recordemos que la aspiración no debe hacerse de manera rutinaria, solo si hay evidencias de obstrucción. La ventilación. Si el recién nacido no respira o tiene una frecuencia cardíaca menor de 100 latidos por minuto, se inicia la ventilación con presión positiva. El paso a paso. Mostrar la colocación de la mascarilla asegurando el sellado. Explicar cómo realizar insuflaciones con una bolsa autoinflable o dispositivo DT. Detallar la frecuencia 40 a 60 ventilaciones por minuto. Es importante evaluar continuamente la respuesta del recién nacido. Movimiento torácico, frecuencia cardíaca y saturación del oxígeno. Bueno, el siguiente paso es la oxigenación. Al minuto la oxigenación de un recién nacido debe ser entre los 60 y el 70%, con un promedio de que máximo en unos 10 minutos ya debe llegar a su 90%. Sí, tenemos que tener señales de alerta. Si esto no llega a pasar, quiere decir que si está menos del 90%, nos va a indicar que tiene enfermedades respiratorias. Bueno, y para culminar tenemos la evaluación continua del recién nacido, porque cuando nace el bebé, a los 5 minutos se hace la evaluación de Apgar, que es que al minuto y a los 5 minutos de haber nacido se examina la frecuencia cardíaca, la respiratoria, el tono muscular, los reflejos y el color de piel de los bebés. Seguido a eso, para continuar con la evaluación del recién nacido, se sigue evaluando el color de la piel del bebé, si va mejorando, si va cambiando y otras características físicas. El movimiento del bebé y sus reflejos. La parte de la prueba que evalúa la madurez física se realiza dentro de las 2 primeras horas y la parte que evalúa el movimiento y los reflejos se complementa dentro de las 24 horas luego de haberse dado el parto. Gracias.